Bueno, buenos días, buen domingo mis hermanos. Recién estábamos fuera de la transmisión mientras preparábamos todo, riéndonos un rato junto a los hermanos acá en el aula. De algunos eventos acaecidos ayer en el cumpleaños de la profeta Silvia Pérez, ¿no? Que festejamos. Estaba de viaje cuando cumplió años, ahora volvió, estuvo ministrando allá en San Genaro, en Rosario. Así que aprovechamos el sábado para festejarle su cumpleaños. Los saludo a los hermanos de San Genaro, de Rosario, ¿sí? Así que también a Leila de Buenos Aires, que estuvo acompañándola. Bien, estamos en la clase de Apocalipsis, ¿sí? Bueno, ahí veo a mi esposa en la transmisión, Marcelita, que está acá. Ella es nuestra secretaria de aula, así que ella va a transferir todas las preguntas que pudiera haber los hermanos cuando tienen alguna duda. Por favor, escríbanlo ahí. Háganos saber que en la medida de nuestras posibilidades responderemos, y si no, quedará pendiente para el próximo domingo, ¿sí? Un placer fue ministrar el domingo pasado, donde hablamos acerca de la segunda venida de Cristo en el contexto de lo que la Escritura dice, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 9:27, que aparecerá por segunda vez, ¿sí? Y esto lo vemos en Apocalipsis 14, que esto tiene alusión al juicio de Dios sobre la nación hebrea y al cambio de administración de los tiempos. Hoy, por supuesto, capítulo 15, que vamos a ver ahora, es lo que viene a continuación. Es necesario adelantar la mentalidad de la iglesia, de una mentalidad que está en modo stand-by, en modo espera, una espera que parece activa, pero no lo es. ¿Qué me pueden decir, hermanos, acerca de Apocalipsis? De mientras yo busco algo en mi máquina, en la computadora que tengo delante mío. ¿Qué me pueden decir? Vamos, díganme algo de Apocalipsis. Pues no puede ser que estemos sentados acá y con nuestra cabecita en blanco durmiendo, porque si no, algo se tienen que acordar. Ya llevamos, qué sé yo, 20 y pico de clases, ¿no? Muchas más de Apocalipsis. Gran parte de este año, creo que desde marzo, estamos con este tema. Bien, alguien que me diga algo. Fuerte. Lo que era, lo que va a ser y lo que es. ¿Qué dice en Apocalipsis? Lo que es, lo que era, lo que era, lo que va a ser, lo que es y lo que ha de venir. Lo que ha de venir. ¿Y cuándo escribe Juan estas cosas? ¿Cuándo las escribe? Importantísimo, ¿no? Para estudiar el libro de Apocalipsis, este tema es importantísimo. ¿Cuándo va a venir? No se entiende la pregunta, Claro, dice, lo que es, lo que era y lo que vendrá, lo que ha de venir. ¿Cuándo ha de venir? el juicio. A ver, nosotros leemos en el texto lo que es, sí. lo que era y lo que vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? Juicio. El juicio de Dios. El juicio de Dios. Conocido en la palabra de Dios como el gran día de su ira. ¿Y cuándo fue que vino? ¿Cuándo escribió Juan estas cosas? Sí, 67, 68. Juan escribe estas cosas, entre 66, 67. ¿Será con
Él está cautivo, ¿sí?, en la isla de Patmos, exiliado. Patmos queda en el mar Egeo, en el comienzo del Mediterráneo oriental, en el mar Egeo, frente a la costa de la provincia romana del Asia, ¿sí?, cuya cabecera era Éfeso, y entonces ahí el resto de las iglesias a las cuales Jesús le escribe en el capítulo 2 y capítulo 3, las localidades ahí, Colosa, Esmirna, Tiatira, Sardis, la Odisea, ¿sí?, me salté un par, Pérgamo, les escribe ahí a esa provincia. Él había sido pastor de la iglesia de Éfeso, donde estuvo hasta la muerte, desaparición de María, la madre de Jesús, ¿sí? Estuvo en ese lugar pastoreando la iglesia. Éfeso era una iglesia privilegiada, una ciudad privilegiada. Empieza con la predicación del apóstol Pablo en ese lugar, ¿sí? Y luego tiene tremendos ministros. Apolos estuvo predicando en ese lugar, Timoteo estuvo como superintendente en ese lugar para establecer ancianos, Pablo estuvo varias oportunidades en ese lugar, Juan, la Virgen María, ¿sí?, estuvo en ese lugar ministrando. Así que imagínense esa congregación extraordinaria, ¿no es cierto? La historia riquísima del primer siglo. Entonces, Juan es arrancado de ahí, de donde era pastor, ministraba como anciano en la isla, en la ciudad de Éfeso, fue quitado de ese lugar y exiliado en una isla en Patmos, que estaba muy cerca de esa zona. ¿Quién más me puede...? Esto es dato histórico, ¿sí? A mí me gusta un poquito ir completando lo que vamos estudiando. Año 68, 67, ¿por qué ese año? Vamos. Porque hay quienes dicen también, y la mayoría de la iglesia cristiana dice, perdón, ya te doy enseguida, perdón por haberte cortado así. La mayoría en la iglesia cristiana dice que la fecha, la datación de la carta es cercano al año 100. Año 96 dicen ellos. Nosotros decimos 66, 67, otros dicen año 96. Porque en el año 96 se repite una gran persecución bajo el gobierno de un emperador llamado Diocleciano. Y hay algunos autores de la edad temprana de la iglesia que adjudican a Juan ese tiempo. Pero si Juan hubiera escrito en el año 96, no se pudiera referir a los hechos que nosotros estamos diciendo que aplican milimétricamente como estructura de relojería, ¿sí?, de precisión, milimétricamente a lo que ya sucedió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, que es el motivo secundario de la carta, del libro de la profecía de Apocalipsis. ¿Se entiende? Algunos dicen el 90. 90, sí, más llegando al fines del 90. ¿Qué sucede? Son datos históricos tempranos. ¿Cómo se medían los tiempos en aquellos tiempos? No se medían antes de Cristo y después de Cristo, como lo medimos hoy. ¿Ok? ¿Cómo se medían los tiempos? Se medían desde los reyes. Y las edades eran las edades de dominio de determinado imperio. ¿Ok? Entonces, según Daniel, hay una progresión de dominios sobre la tierra. Daniel capítulo 7, especialmente, capítulo 8, capítulo 9. Hay una progresión de dominios sobre la tierra. Daniel capítulo 2 también. Primer era de dominio, esto lo van a tener en un material que estoy escribiendo en este momento. Primer era de dominio era la de los medo-persas, ¿sí? Los babilónicos.
Recuerden que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén la primera vez en juicio y llevó cautivo 70 años al pueblo israelita. Meto un poquito de historia en el repaso para que absorbamos la importancia de el contexto de la escritura y no que todo lo que dice lo aplico así como viene. Primero entiendo de qué se trata, luego por supuesto que puedo aplicar espiritualmente la escritura, pero idealizar la escritura en ese sentido. Ahora, en el 586 a.C., Nabucodonosor toma Jerusalén, estaba en pleno apogeo, ¿sí? Antes, los asirios, Salmanaser V, destruye Samaria en un periodo anterior. Entonces, primero los asirios, después los babilónicos, luego vienen los griegos, ¿sí? Los persas primero los persas, ¿sí? Con Ciro, Darío, capítulo 5 de Daniel, cuando todavía ellos estaban cautivos en Babilonia, la mano en la pared y todas esas historias que me encantaría que ustedes se familiaricen con eso. No tengo tiempo de estudiar ahora. Hoy he quitado el reino de sobre ti. Cuando ellos estaban haciendo un banquete y el ejército el ejército persa estaba a las afueras de Babilonia. Ellos se sentían inexpugnables, se sentían seguros ahí adentro. Y aparece una mano en la pared donde el reino de Babilonia es juzgado por sus atrocidades. Diga conmigo juicio. Juicio es el gran tema de hoy, pero bueno, es juzgado por sus atrocidades y entonces esa noche entran, lo que parecía imposible, entran los persas a Babilonia y cae Babilonia. Ahora, de esto vamos a volver en el capítulo 17 porque el apóstol Juan lo usa como metáfora esto, ¿no? La caída de Babilonia, diga caída de Babilonia. Bien. Cae Babilonia y un cambio de dominio imperial. Ya ahora no dominaban los babilónicos, dominaban los persas o los medopersas. Luego de los medopersas se levanta un rey muy joven en Grecia, en el norte de Grecia, estrictamente en Macedonia, y va a la guerra y vence a los persas. Hay un día clave donde hay un cambio en el balance mundial. Es en la batalla de Gaugamela se llama, donde se me van los nombres. Donde Alejandro Magno vence, ¿sí? A Darío, y hay un cambio en el balance mundial. Luego de 2 o 3 años, el imperio más vasto de la tierra en ese momento, más extenso de la tierra, cae rapidísimo. Imagínense que Alejandro Magno constituye el imperio más grande de la tierra para aquel tiempo. Entre ellos conquista también la tierra prometida, somete a los judíos también a los egipcios, ¿sí? y domina gran parte del mundo conocido, desde la India hasta Grecia, ¿sí? Y desde el Cáucaso hasta Egipto. Domina todo ese imperio y comienza a levantarse en el corazón del Mediterráneo luego de la muerte de él. Vive 33 años, muere. Luego de la muerte de él se levanta en el Mediterráneo un nuevo imperio que la Biblia describe como una bestia, como una bestia. Y esa bestia, que es el Imperio Romano, conquista el mundo conocido. ¿Cuándo se establece el Imperio Romano? A esto quería llegar. ¿Alguien sabe la fecha?
donde la república pasó a ser imperio. Y allá por el año 27. En el 27 antes de Cristo, lo que era una república con poderes divididos, con el Senado ejerciendo una parte del poder y la autoridad, con otras, era una república con poderes repartidos, ¿sí? Pasó a ser un imperio donde concentró los poderes en una sola persona. ¿Ok? A partir de ese momento, que eso pasó en el año 27 de nuestra era, es contada la era de los romanos. Entonces, que los primeros historiadores, por favor, esto es una opinión personal, que los primeros historiadores digan que Juan escribió en el año 96, ¿sí? Y fechen ahí, tendríamos que preguntar el 96 de qué. ¿Cómo se contaban los tiempos en aquel tiempo? ¿Por los reyes o por los dominios mundiales? Entonces, bien podría ser el año 96 de la era romana. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien podría. O sea, que alguien cite año 96, no se contaba en antes y después de Cristo, sino en la era romana, el año 96. A ver, ¿cuánto es 96 menos 27? No, 71. ¿No le parece 69? Nosotros decimos 68, puede ser 67. ¿Sí? El año 1 no existió. El año 0 no existió, así que hay 2 años que tenemos que correr. Esto es un tecnicismo, pero da en el año 66 de nuestra era. Y cuando Juan dice, ven Señor Jesús, y el Espíritu dice, aquí yo vengo en breve, y en otros lugares dice, vengo pronto y en breve no pueden ser 2000 años. Son 3 o 4 años a partir de la Escritura y el juicio de Dios porque la venida de Jesús, esa venida que la iglesia hoy errónea y expectante está esperando, ¿sí? Sucede en el año 70, es una venida en juicio sobre la nación hebrea. Y hay un cambio de los tiempos ahí. Es una venida espiritual. Acerca de la venida, digo algo, y esto a modo de introducción también, y seguimos repasando. Es una venida espiritual. Alguien que lea, por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 27 y versículo 28. ¿Alguien que lo lea? Alguno dirá, pero espiritual. Si la Biblia habla de parusía, y parusía literalmente significa presencia física, lo que sucede es que la venida espiritual se manifiesta en un cuerpo, pero en un cuerpo completamente nuevo. Ese cuerpo de Cristo, físico, material y visible, que hoy está en la tierra, se llama iglesia. Entonces, por eso, cuando se usa la expresión parousia para hablar de la venida de Jesús, una de las palabras la más usada para hablar de venida en relación a la venida de Cristo, es una presencia física. Pero ahí no es la presencia física de Jesús, sino es la presencia física de su esencia Cristo, ¿sí? Y hoy la iglesia está en la tierra, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo no es un cuerpo espiritual, es un cuerpo físico, material y visible. Todo ojo le verá. ¿Cómo que todo ojo le verá? Claro. ¿Cuántos hijos hay? ¿Quién lo va a leer? Hebreos 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres,
¿Lo tienen? Que mueran Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo sucedió esto? Le escribe el apóstol Pablo a los hebreos, a la comunidad hebrea. En ese momento era el tiempo de espera, la espera del Mesías. ¿Por qué Israel no aceptó al Mesías en la primera venida? En su encarnación. Pregunta, ¿había alguna duda de que él era quien decía que era? No dejó lugar a dudas. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento a rajatabla. Tanto así que el Sanedrín tuvo que pagar testigos falsos para poder desmentirlo. O sea que imagínense, en ellos no había duda de quién era. Pero no le aceptaron, no le recibieron. ¿Sí? ¿Cómo cambian las cosas? 8 días antes de su crucifixión entra Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y entró como rey a Jerusalén por la puerta oriental. Ya entró como rey a Jerusalén por la puerta oriental. No es que él va a volver a entrar, ya entró. Según las profecías del Antiguo Testamento, dando cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Y los hebreos sabían exactamente quién era. Aún así, ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron, ¿sí? Bien. No entendí. Sí, perdón, los estoy cortando, perdón. Sí, ¿por qué no lo aceptaron? Porque no les convenía a su lectura física, material, pragmática. Entendieron que el poder, que es el alimento número 1 de la carne, hay algunos enemigos de nuestro espíritu, ¿sí? Nuestra carne tiene hambre. Cuando fue echada, perdón a los que no sé, cuando el hombre fue echado de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo fue que el hombre estuvo en la gloria de Dios? En Adán, su cabeza federativa, ¿sí? Adán representaba a todos nosotros. En Adán estábamos todos nosotros representados. Él estaba en la gloria de Dios, ¿sí? Él vivía en la gloria de Dios. La gloria de Dios es el centro de poder del universo. ¿Me escucha? También es el centro de provisión del universo. También es el centro de plenitud del universo. Escriban eso, por favor. Cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, es echado del Edén, va al desierto de afuera, se le prohíbe el acceso a esa presencia, se vela la presencia, se oscurece la presencia, a Adán le queda un hambre insaciable por lo que perdió. Un vacío, número 1, de poder. Número 2, de provisión. Número 3, de plenitud. ¿Sí? Entonces el hombre empezó a buscar plenitud en cosas temporales y nunca pudo saciar aquello. Hoy encontramos al hombre esclavizado en adicciones, por ejemplo. Adicto a sustancias. Adicto a sustancias. Mencionamos algunas. Cocaína. Marihuana, cocaína, Alcohol. ¿Sí? Les quiero decir, la palabra hechicerías
en Apocalipsis, cuando la veamos más adelante, es la expresión farmakeia, que es lo que significa, es hechizo con drogas básicamente, el usar estimulantes para liberar la conciencia, ¿sí? Eso básicamente. ¿Se entiende? Bien. Buscó llenar con placer temporal, una sexualidad desbocada, ¿sí? Bueno, eso estaba orientado a satisfacer la plenitud que el hombre había perdido. Me estoy yendo un poco, pero vale el repaso. El hombre es traído de nuevo a la comunión con Dios por la obra de Cristo Jesús. Él consuma la obra en la cruz del Calvario, ¿sí? Y es traído a la plenitud de vida, al centro de poder del universo, al centro de provisión del universo, al centro de plenitud del universo. ¿Me sigue? Entonces ahora hay una realización cuando por la fe nosotros entendemos que tenemos acceso a todo lo que Adán perdió por la obra del postrer Adán, de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es tu sed de poder? Si la fuente, la usina generadora del universo, el energos, vive en tu vida, el que es poder, vive en tu vida, ¿qué sed de poder podés tener? Número 2, ¿qué falta de provisión podés tener? Si Cristo, el recurso del reino, el recurso del reino habita en tu vida. Número 3, ¿qué falta de realización podés tener? ¿Qué búsqueda en muletas, ¿sí?, para experimentar la plenitud? Si estás lleno de la fuente, de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Es una contradicción? Pero hay que asumir que nosotros estamos en Cristo. No que después tendremos un estado mejor. Hay que asumir hoy todo lo que vos puedas recibir por la fe, en función de lo que dice la Escritura. Una fe de certeza absoluta, me cargaba Daniel porque total, no es publicidad. Fue a buscar una yerba y decía sinceridad. Ahora el que toma de esa yerba dice la verdad. Mi hermano, esto está de acuerdo a la verdad eterna de Dios. ¿Ok? Bien. Volvemos a Apocalipsis. Entonces la forma de contar los años tenían que ver con esas edades de los imperios. Entonces que alguien diga el año 96 no está descabellado. Nos coloca en el año 66, si contamos la era romana, que el imperio se estableció categóricamente en el año 27. Como el Señor se le manifestó al pueblo de Israel, con Moisés realmente. Con Moisés, y hoy volvemos a Moisés. Se manifestó realmente porque ahí lo conocieron, realmente lo eligió, le sacó al Egipto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ellos necesitaban de Dios, se iban a Dios, pero cuando le daban la espalda, hacían su macana, después realmente ellos sabían que estaba Dios. Se venían y decían, se lamentaban, Dios, ¿dónde está? Abraham y los patriarcas siguieron un camino de la fe. El camino de la fe no es el camino por vista. ¿Sí? ¿Es por vista o es por fe? Ellos siguieron el camino de la fe. Abraham y los patriarcas caminaron por fe. Moisés, que caminó por fe en los caminos de los patriarcas, pero Moisés les mostró a Dios. ¿En qué le mostró a Dios? En los milagros. Por eso dice la Escritura, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos fueron entrenados desde Moisés en adelante para creer por las señales. Los milagros. Ahí están las plagas. Hoy vamos a hablar de plagas también. A creer por las señales. Golpear una roca, que salga agua, que beban 2 millones de personas en el desierto. Y sus animales. Una nube que los seguía protegiéndolo del sol.
Una columna de fuego a la noche que iba delante de ellos. O sea, codornices que aterrizaban arriba de la olla, vamos a decir. Es una metáfora mía. Sí. Apóstol, ¿podemos decir que en esa medida de fe estaban estos centros, la provisión, la plenitud? En una medida estaban. En una medida, sí, en la medida. Sí, la iglesia hoy todavía espera, como espera, tiene un problema entre la fuente de poder y su operatividad, que es la conexión. Yo hago la comparación. ¿Qué sería la conexión? Nosotros la electricidad la conectamos con cables, ¿no es cierto? Los cables representan nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos débiles, finitos, la operatividad de esa fuente de poder va a ser poca, escasa. Si nosotros ponemos cables conductores gruesos, Excelente. entonces la forma de pensar es extraordinaria, es necesaria reformarla, renovarla, como dice la Escritura, para funcionar de acuerdo a esa fuente de poder que actúa dentro nuestro. No está fuera del hombre, está dentro, está en el espíritu del hombre, es Dios. ¿Sí? Por eso es importante asumir, no la espera de aquellas cosas. Esperaba la iglesia de aquel tiempo. Por eso hay tanto espera. Hoy no podemos esperar. En un tiempo de plenitud, en el día de Cristo, hay que manifestar. Urge a la iglesia tomar el lugar que es para este tiempo. No estar encerrada ni lejos de este mundo, en el que tiene que dar a luz al Cristo de la presente generación. Sí, Daniel. Apóstol, dice que yo no estoy seguro, pero dice que la electricidad sale del agua. ¿O no? Mira, te voy a decir algo. La energía sale de Dios. ¿De Dios? 2 palabras para energía. Otra vez estamos en otro tema que no es Apocalipsis, pero vamos. Se puede generar del agua. Se puede. En realidad la energía se puede generar de cualquier cosa que existe, porque todo es energía. Todo lo que hay en el universo es energía en diferentes formas. ¿Está? 2 palabras para energía. Número 1, energos, energía. Número 2, la más usada, dunamis, que vino del griego al castellano a tomar una palabra, dínamo en castellano, que es la fuente o usina generadora de energía. ¿Qué es un dínamo? Un generador de energía. ¿Cómo transformar la energía cinética, se llama, del movimiento, ¿sí? Movimiento en energía, pero hay otras formas de hacer energía. Atómica no es cinética, que es el partimiento de un átomo enriquecido de uranio o de plutonio. O sea, son diferentes formas, porque todo el universo está compuesto de energía, nada más que se manifiesta porque tiene una energía que va variando en su estructura atómica, molecular. Entonces, esta pared que es energía es diferente de esta carne que también es energía. ¿Se entiende? Esta madera es energía, de otra manera. El espacio es energía, hermano. Entonces imagínense, ¿por qué esto tiene este diseño? Lo estoy aburriendo un poquito. ¿Por qué esto tiene este diseño? Porque todas las cosas fueron hechas de Él. Y Él es la fuente de energía del universo. ¿Ok? Diga poder de Dios. Esa palabra dunamis es la palabra que en la Escritura se traduce poder. ¿Qué es el Evangelio? Poder. Para salvación. Para traer a la manifestación visible el efecto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quieren poder? Miren la cruz. ¿Entiende el concepto? Este último. Bueno, anótelo por ahí. ¿Quieren poder? Miren la cruz.
Apocalipsis capítulo 15. Da mucho más para cortar y estamos acá. Entonces Juan escribe en la era de Nerón, gobierno de Nerón, a una iglesia perseguida, sufriente, doliente. Si bien el antiguo pacto no estaba operativo ya, porque Cristo abre el nuevo pacto desde la cruz del Calvario, desde la cruz del Calvario, no estaba vigente el antiguo pacto, pero todavía era operativo. Vamos de nuevo. Cristo abre el nuevo tiempo desde la cruz del Calvario, pero el antiguo pacto que... Ahí está, ahí recuperamos la transmisión. Pero el antiguo pacto que había perdido su vigencia, todavía era operativo. ¿Por qué era operativo? Porque todavía se podía practicar. Porque había dos elementos físicos, materiales en la tierra aún, que hacían practicable el antiguo pacto. ¿Sí? Que era la ciudad de Jerusalén y el templo de los hebreos. Esos eran los elementos que todavía el antiguo pacto sobre la tierra. ¿Qué sucede en el año 70? Viene Tito y da cumplimiento a la profecía de Jesús en Jerusalén: de cierto, no quedará piedra sobre piedra. El general Tito y las legiones romanas, Israel, porque es necesario que el juicio comience sobre la casa de Dios. Eso dice Pedro. Fíjense el sentido que tiene ahora. Es necesario que el juicio comience sobre la casa de Dios. Entonces venía el justo juicio de Dios. Después vamos a ver por qué el justo juicio de Dios. Hoy vamos a ver 3 anuncios extraordinarios en el capítulo 15. Es el preludio de las copas de ira. Los ángeles y sus copas. Recuerden que hay 3 periodos de juicio. Desde el capítulo 6, cuando en el verso 15 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, haciendo alusión al día temible de Jehová. Dice: porque Él vendrá. El día temible de Jehová, que era bien claro, era sobre la nación hebrea, a ejecutar juicios sobre la nación hebrea y sobre las naciones de alrededor, ¿no? De ahí en adelante comienzan los periodos de juicio. Por ejemplo, están las 7 copas. Al final, vamos por orden. Trompeta. Las 7 trompetas. No. ¿Cuál está antes de las trompetas? Los 7 sellos. Ahí está. ¿Se acuerdan que el libro en el cielo, capítulo 5 y 6, capítulo 4 y 5, no se había hallado nadie digno hasta que aparece la raíz de David, el león de Judá, que salió para vencer y fue hallado digno? Y entonces le es entregado el libro y él comienza a abrir los sellos, y cuando comienza a abrir los sellos, algunos creen eso, digno, y quedan en la admiración del que es digno. Son momentos de eternidad y está bien que nos quedemos con la admiración del que es digno. Pero en el capítulo siguiente, cuando él abre el primer sello, patita, ¿para qué te quiero? Empiezan a salir los jinetes, ¿sí?, del Apocalipsis, que son destrucción, muerte, guerras, ¿sí?, y hambre a causa de la guerra. Y entonces cada uno de los sellos son juicios de Dios, y es evidente que es a la nación de Israel. Más adelante habla de que hay 144.000 salvos, 12.000 de cada tribu. De cada tribu. Habla de la nación de Israel. Dice también, un poco más adelante, que hay un altar en el cielo y debajo están las almas de los mártires. Hoy volvemos sobre los mártires, ¿sí?, y sobre el altar del cielo, la presencia de Dios en el cielo, ¿no? Y los mártires dicen: ¿hasta cuándo esperaremos, Señor,
que vengues nuestra sangre. No es tiempo todavía, ¿no? Pero ahí comienzan a desatarse juicios, que son los 7 sellos. Luego vienen de los 7 sellos las 7 trompetas. El último sello desata 7 trompetas. El 7º sello desata 7 trompetas. Y ahí están los ángeles con sus trompetas. Y ahí vemos al ejército romano, ¿no? Que, como un ejército de langostas que sube del pozo del abismo. Y a los nombres de sus generales. El destructor. ¿Sí? Haciendo alusión a Vespasiano y a Tito. Al nombre de sus generales. Algunos creen que son demonios, son personas. Y que se levantan contra toda la tierra y que matan, se les dio poder para matar. Hecho curioso, langostas que no comen los árboles ni la hierba. ¿Sí? O sea, es el ejército romano. Como otras veces se profetizó la destrucción de la tierra usando el ejército de langostas. El gran ejército que envié contra vosotros, dice Joel. Y ahí estaba hablando de la primera destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. El gran ejército que envié contra vosotros. Después de las 7 trompetas, interesante que en el día, por ahí por el mes de septiembre nuestro, se debe festejar una fiesta hebrea de acuerdo al calendario hebreo, que es la fiesta de los tabernáculos, donde el último día de la fiesta se tocan las trompetas de bronce sacerdotales, ¿sí? Y se derrama el agua, evocando cuando Moisés le dio de beber agua en el desierto al pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, es interesante que el 6 de septiembre del año 70 después de Cristo, cuando debían estar sonando las trompetas sacerdotales, ¿sí? Las trompetas de bronce que se escucharon fue la carga final del ejército romano para tomar la fortaleza Antonia y la explanada del templo, que era el último reducto de la ciudad donde se había atrincherado la más fuerte de las guerrillas hebreas que todavía resistían a los romanos. La fortaleza Antonia, que es la ciudadela de Jerusalén, y la explanada del templo. Ahí se habían atrincherado los celotes, ¿sí? Era la última de las 4 fuerzas rebeldes hebreas que quedaba en pie todavía. Y ese día el ejército romano asaltó y tomó la fortaleza y la explanada del templo, el templo hebreo. Luego, varios días después, le prenden fuego a todo aquello. Primero lo saquean los conquistadores romanos y luego le prenden fuego, ¿no? Todo esto narrado por Flavio Josefo con algunos detalles y correcciones después de otro historiador llamado Tácito, otro historiador romano. Bien, entonces tenemos las 7 trompetas. La 7ª trompeta desata 7 juicios más, que son las 7 copas de ira. Y acá vemos el anuncio, antes en el capítulo 14, sobre Babilonia que es juzgada, y vemos al final del capítulo 14 la venida de Jesús en la cosecha que producen los ángeles, una cosecha que es para muerte y una cosecha que es para vida, la cosecha del fruto de Dios para que entren en el granero de Dios, que es el reino que viene y que es establecido en el mundo, y es a través de la iglesia de Cristo, que es establecido en el mundo, y la segunda cosecha, la de las uvas, ¿sí? Que es una cosecha de juicio donde los impíos necesariamente son juzgados. Al final del día de hoy, en la aplicación que vamos a ver, la conclusión final, vamos a ver quiénes eran los impíos que fueron juzgados en aquel tiempo. ¿Ok? Pero estamos de cara al capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipsis.
el preludio de las copas de ira. Hay a lo menos tres anuncios poderosos en ese lugar. Bueno, estaba por hablarles de la espera, pero ya no tengo tiempo. La semana que viene, Marce, haceme acordar, vamos a empezar hablando de la iglesia hoy, un poco desactualizada por esperar, ¿sí? En lugar de tomar acción. Y vamos a hablar de la espera, que parece una espera activa, pero en realidad espera es siempre pasivo. ¿Ok? Siempre pasivo. Vamos a ver cómo la iglesia ha transformado su actividad en pasividad, en una actividad que no mueve el amperímetro, no causa efecto sobre el mundo, ¿sí? En una actividad que no es actividad, ¿ok? Pero la semana que viene, haceme acordar, Marcia. Dale. No tuve tiempo hoy porque fue muy extenso, hablamos de varias cosas. Dice, capítulo 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas palabras son importantes todas, porque explica el contenido del capítulo, y aún del capítulo 16, ¿sí? Sigo, el capítulo 15 y 16 son una unidad. En el capítulo 15 tenemos la anunciación de lo que va a suceder en el capítulo 16. ¿Ok? Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el altar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, vamos de nuevo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Esto pasó o va a pasar? Pasó. Por ahí pensé que podían estar dormidos todavía. Sí, esto pasó. Las 7 copas, vamos a ver en el capítulo 16, cómo fueron derramadas sobre la tierra, juzgando a la nación hebrea, el pueblo del antiguo pacto. ¿Ok? Bien. Preparando el justo juicio de la ira divina sobre la tierra. Las copas de la ira de Dios. 3 anuncios en forma de proclama. Número 1. En el versículo 1 tenemos las plagas postreras anunciadas. Entonces, las
Diga las últimas plagas. Las últimas plagas. Me quiero meter una cucharada acá porque de actualidad. No solo podemos idealizar el texto y intentar ver en la pandemia COVID-19, ¿sí?, que todavía tenemos hoy día con cepas nuevas que vienen, demás, muy seria, muy triste, muy real, de gran pérdida para todos, ¿sí? Podemos intentar ver estas plagas, pero yo les quiero decir que para ser leales con el texto bíblico, nosotros dijimos que íbamos a dividir el estudio en, número uno, un entendimiento de para qué fue escrito, una aplicación, primero, un estudio para comprender para qué fue escrito y cuándo se cumplió esto. Luego, al final, una aplicación. Usted está autorizado por una idea, parece una redundancia, idealista, por un principio idealista que es el entender a la luz del presente esta escritura de Apocalipsis para hacer una aplicación, pero no habla del presente. Quiero que lo sepa claramente, que esto fue escrito para algo sucedido en el pasado y que esas 7 plagas son representativas del juicio de Dios derramado sobre la nación de Israel y sus contemporáneos en el año 70 de la era cristiana. Bien, para ser específicos, desde el año 67, que empezaron las guerras de los judíos, 66 y medio en realidad, hasta el año 73, llegando al año 74, en que cae la fortaleza de Masada y termina la rebelión de los judíos. ¿Ok? Bueno, las plagas postreras anunciadas. Vi en el cielo otra señal. Vocabulario apocalíptico. Recuerden que estamos hablando de profecía hebrea. En la profecía hebrea, las cosas se cumplen literalmente o se cumplen en forma de figuras. Figura. La figura es importante. La figura representativa. Entonces la profecía hebrea tiene un espíritu simbólico. Por ejemplo, el ejército de langostas, dije yo, representaba al ejército invasor, que no era el ejército del diablo, sino mi gran ejército que envié contra vosotros. El 666 del capítulo 13 es puesto en la mano o en la frente. ¿Es literal o simbólico? Simbólico. Porque el 666 en la profecía hebrea, 666, y es número de hombre, si usted cuenta las letras, le da valor numérico a las letras del alfabeto hebreo y cuenta Nerón César, ¿sí?, y le da un número a cada una de las letras hebreas, la suma de aquellas letras da 666, o sea que está hablando de la bestia que gobierna, la bestia mayor, que es el Imperio Romano. Y la segunda bestia, la primera bestia es el Imperio Romano, y la segunda bestia es el emperador de aquel imperio, Nerón. O sea, simbólico. Sigue con el vocabulario simbólico y dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, como pasó en los capítulos anteriores, en casi todos ellos. Grande y admirable,
7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Diga 7. Sí. Aparece 2 veces la expresión 7, y la numerología, como estamos frente a un vocabulario simbólico, es muy importante. Los 24 ancianos, ¿recuerdan qué representaban? Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. 24 ancianos. ¿Ok? Entonces, el león de la tribu de Judá, ¿a quién representaba? A Cristo y su victoria. ¿Sí? Y así cada elemento es simbólico y representativo. Acá 7 es simbólico y representativo. Porque 7 implica plenitud. ¿Qué implica? Por ejemplo, cuando anteriormente habla de los 7 espíritus de Dios, no es que hay 7 espíritus. ¿Sí? Hebreos 11:2 nos habla de que hay 7 funciones del espíritu ahí, pero 7 virtudes del espíritu. Hebreos no, dije Hebreos, perdón. Isaías 11:2, gracias Daniel. Son 7 virtudes del espíritu, pero no son 7 espíritus. El espíritu de Dios es uno, pero la forma de decir 7 está hablando de la plenitud. ¿De qué está hablando? Porque estamos frente al lenguaje simbólico para interpretar la profecía hebrea. 2 veces aparece la expresión 7. Entonces, ¿de qué hablamos? De plenitud. Y está jugando con la siguiente palabra, porque dice a continuación, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Consumar viene de la palabra griega, teleo, que significa llevar a completo, completar, perfeccionar, dar cumplimiento. Pensando en dar cumplimiento, de cierto no quedará piedra sobre piedra. Año 70, cumplimiento. Prenden fuego a Jerusalén, destruyen los muros, destruyen la ciudad, acontezcan. Le pido perdón, tenemos un problema con el internet, se corta, vuelve, nosotros vamos a seguir. Entonces, no pasará esta generación. Al final vamos a ver un texto que es tan claro y tenemos que aprender a hablar. Los hebreos eran sueltos de labios. Nosotros también tenemos que aprender. La sangre de Cristo atestiguaba en contra de ellos. Entonces imagínate quedar así nomás. Gratis, ¿no? Frente a una elección tan no sé cómo ponerle, frente a Herodes, ¿no? Cuando le dieron a elegir a Cristo o a Barrabás. Esto. O sea, ahí están las plagas postreras que completan la ira de Dios. Se termina el juicio. Se consuma el juicio. Y con ese juicio pasa algo. Y ese algo es importante para nosotros hoy. Para entender en qué tiempo estamos, para entender el día de Cristo que es hoy, para entender la plenitud de Dios que es hoy. No es mañana, operativo, para que sea operativo en nuestra vida. En segundo lugar, verso 2. En el verso 1 vemos las plagas postreras que son anunciadas, las 7 copas de ira. En el verso 2 al 4 vemos el cántico de Moisés que anuncia algo muy importante. Junto con el cambio de administración de Dios en el mundo, que ya comenzó en la cruz del Calvario, espiritualmente desde la cruz del Calvario, pero que se consuma y que comienza con un cambio de administración de Dios. Cuando suceden estas 7 copas. Y si estas copas ya sucedieron, si fue el justo juicio de Dios, ¿cómo se llama la nueva administración de Dios? Diga plenitud. Plenitud. En otras palabras, el día de Cristo. ¿Quién habla del día de Cristo? El apóstol Pablo.
En el capítulo 1, verso 6, dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la matriz de la acabará en el día de Cristo. Diga conmigo, las cosas fueron consumadas. Vamos a volver cuando en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, veamos que el Señor declara esto. Pero lo tenemos que ver más adelante, no nos podemos adelantar. Pero lo importante es que hoy sepamos que en el cambio de administración de Dios, del antiguo al nuevo pacto, hay una migración de Israel a la iglesia. La iglesia reemplazó en el plan de los siglos al Israel de Dios. La iglesia es el Israel presente de Dios. La iglesia tiene la heredad de Abraham, no el Israel étnico, sino el Israel espiritual. ¿Se entiende? Sigo. El cántico de Moisés, tenemos del verso 2 al verso 4, sigo. La bestia, Nerón había puesto un busto lugarteniente ahí, que sería el gobernador de Judea, se me va el nombre ahora. Había puesto un busto de Nerón frente al altar del holocausto, y los hebreos habían, ¿sí?, el rebote profético de la abominación desoladora descrita por que es la adoración de ídolos en el lugar santo. Ahí Daniel hablaba del sacrificio de cerdos, ¿no? Pero básicamente colocar imágenes. Entonces después vemos cómo Dios juzga la idolatría. Y ahí vamos a hacer aplicaciones, pero cuando veamos el juicio sobre Babilonia, capítulo 17. Entonces, ahí tenemos cómo se alcanza la victoria sobre Nerón y la marca de la bestia. ¿Qué implicaba no llevar la marca de la bestia? No poder comerciar, no poder comprar ni vender. La marca de la bestia era un sello que se colocaba para entrar al mercado romano, en cualquier lugar del imperio. Eso quiere decir de que vos estabas legalmente aprobado. Esto pasa en todo. Eso se mistifica demasiado. Esto pasa con todos los gobiernos de la tierra. O sea, si vos no tenés una autorización fiscal para comprar y vender, no lo podés hacer así nomás, ¿no? Y te dicen, bueno, facturame. ¿Vos qué le decís? No puedo facturar, porque... Bueno, eso era el no tener la marca de la bestia. No se podía entrar al mercado. Era entrar en el sistema romano para poder desarrollar la vida de acuerdo al rey de la tierra. ¿Quién era el rey de la tierra? El emperador romano. ¿Sí? El emperador que hacía que los hebreos lleven su ofrenda al templo y que sacrifiquen delante de su busto. Que si no podían desarrollar su vida. Entonces uno iba haciendo concesiones. ¿Qué era vencer a la bestia? No aceptar las condiciones impuestas por el Imperio Romano. ¿Se entiende? Bueno, ese era el momento que se vivía en el tiempo de la guerra de los judíos contra Roma, de la rebelión de los hebreos contra Roma. ¿Qué era entonces vencer a la bestia? ¿Cuánto costaba vencer a la bestia? Morir. No, esto no es lo que va a pasar en el futuro. Eso es lo que pasó en aquel tiempo de la guerra de los judíos. Te costaba la vida. Entonces tienen sentido las palabras de Jesús. Todo el que quiera ganar su vida, la perderá. El que entra en el modelo de este mundo va a perder su vida. ¿Perder cómo? No estoy hablando de ir al infierno, estoy hablando de vaciarse en cuanto al propósito de Dios. El que quiera ganar su vida
perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La ganará. Entonces, llegar al martirio era el costo de resistirse a los principios y patrones de la bestia, de este mundo. Entonces, en el cántico de Moisés dice, los que habían alcanzado victoria sobre la bestia, los que habían sido ejecutados. Cuando vos matás a alguien, crees que, cuando un gobierno, un emperador, alguien mata a otro, cree que tiene poder sobre la vida y la muerte. Recuérdense que se presenta en el capítulo 1, y aquí el que estuvo muerto y vive, mas he aquí vive por los siglos de los siglos. No tuvo, el Imperio Romano quiso controlar a Jesús matándolo. ¿Pudo? Jesús se multiplicó en los corazones de miles, primero de 120, después de miles, después de cientos de miles, hasta llenar la tierra. ¿Me sigue? Y hoy seguirán despertando nuestros hermanos de Cristo hasta llenarlo todo. Amén. Es establecido, nos enseñaba hoy Blanca que significa amén, ¿no? Es establecido, así es. Entonces, la marca y el número de su nombre, en pie estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y entonces estos mártires, en su enorme mayoría de nacionalidad hebrea, ¿sí?, que habían caído en la persecución, había varios que no, pero habían caído, entonaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Básicamente lo encontramos en el templo, era casa de oración para todas las naciones, según Isaías 57, pero no todas las naciones iban a adorarle a él. Sin embargo, dice, a partir de ahora, diga el anuncio del cambio de administración de Dios. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Mire lo que dice. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Diga conmigo, Cristo es Rey. Y si es Rey, hay un reino que le pertenece. Diga, Cristo es mi Rey. Y si es mi Rey, hay un reino que me pertenece. Dice Apocalipsis 1:6, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. O sea, hay un reino que nos pertenece, hay un centro de autoridad del universo al que tenemos acceso y que tenemos que operar hoy. No después de una venida venidera, de una venida futura. Hoy el reino de Dios es la esencia de la iglesia. Porque no podemos separar al reino del Rey. Si estamos en Cristo, estamos en el reino. Si estamos en el reino, significa que estamos en Cristo, porque Cristo es el Rey y el reino. Sigo. Verso 4. Entonces el cántico de Moisés anuncia el cambio de administración de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. A ver, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Diga migración, un cambio mental que era necesario que funcione en aquella generación. Porque el Dios de Israel es un nombre de Dios. Hoy a veces cantamos canciones que dicen el Dios de Israel.
trascendió Israel. Dios trascendió la frontera de Israel. Y ahora Dios migró, cambió. Hubo un cambio en su... ¿Hacia qué? Vamos a Jesús. Cuando en el capítulo 10 de Mateo les dice, o en Lucas capítulo 10 a los 70, o en Mateo capítulo 10 a los 12, de 2 en 2, y en donde entren anuncien la paz a esa casa, y en la aldea que los reciban digan paz a vosotros, y en la casa que los reciban digan paz a vosotros. No lleven nada consigo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y les dice, en camino de gentiles no vayáis, no entren en la casa de alguien que no sea hebreo, porque el reino es anunciado a los hebreos en aquel momento, ¿sí? Al Israel étnico, porque era necesario que el Israel étnico rechace abiertamente lo que el Mesías le estaba ofreciendo. Y ellos lo apedrearon. Entonces, ahí tenemos las ejecuciones, mártires, protónicos, prototipo, el primero de muchos otros, o los primeros de muchos otros. Entonces, no vayan por camino de gentiles. Miren, aún en Hechos, capítulo 8, ¿qué tenemos? Tenemos a Pedro teniendo una visión. Después del capítulo 7, del rechazo del testimonio del Espíritu Santo, todavía Pedro, después de caminar a lo mejor 10 años en la gracia del Espíritu, todavía no entendía, porque Jesús les había dicho, no entren en camino de gentiles. Todavía no entendía que los gentiles no eran inmundos. Entonces tiene la visión del lienzo del cielo, capítulo 8, y termina en el capítulo 10 predicándole al primer gentil, que es alguien gentil, para nivelar un poco. Alguien que no es judío, básicamente, que étnicamente pertenece a otra raza. Entonces, el primer gentil es Cornelio, ese general, ese centurión romano. Había que producir una migración que Jesús la anticipó, porque se lo ordenó a los discípulos. ¿Cuándo se lo ordenó? Él muere, resucita y está 40 días enseñándole acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios que había sido ofrecido a la nación de Israel, ahora por el rechazo de la nación de Israel era para las naciones de la tierra. Sí, pero nosotros leemos así a abuelo de pájaro nomás. Jesús le dice en el Monte de los Olivos, antes de su ascensión, dice, capítulo 28 de Mateo, perdón, no tiene 28 Juan, capítulo 28 de Mateo, Soucia, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, ¿sí? No solamente en el cielo, reunió todo en la cruz del Calvario. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las razas. Ya había cesado la exclusividad de Israel. Estos horrores. Pero es necesario, hermano. Ese cántico de Moisés anuncia, ya desde la profecía del Salmo 86:9, que todas las naciones vendrán y lo adorarán. Proscunio, se inclinarán delante de él en señal de entrega. Eso es adorar. Adorar, acá aparecen con arpas, ¿no? Que está vinculado a la expresión de la música. Mi hermano no necesita música, aunque la música es un elemento para expresar lo que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Ok? Porque adorar básicamente es entrega. ¿Qué es adorar? Entonces, usted está entregado a Dios, es un adorador.
sepa cantar o no, afine, no afine, desafine, o qué sé yo. Cantaban el cántico de Moisés, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y aquí estamos todas las naciones, adorando al Cordero de Dios, que es el centro del universo, es la fuente de poder que habita en el corazón del hombre. ¿Se entiende? Diga amén. Porque le decimos amén a cada cosa en las iglesias, por favor. ¿Te va a bañar? Amén. Así sea. Entonces, tenemos el cántico de Moisés del verso 2 al 4. Y ahora tenemos el evento de clausura del templo del tabernáculo celestial. Hay una señal en el cielo. ¿Dónde está pasando todo esto? En el cielo. ¿Dónde está pasando todo esto? En el cielo. La dimensión del Espíritu. Entonces él ve, Juan ve en la dimensión del Espíritu, es muy hebreo esto, que se corre en los cielos, ve en el cielo, muy hebreo. Lea el Antiguo Testamento. Y él ve una clausura. Cuando vemos de nuevo al tabernáculo de Dios, ya no lo vemos más en el cielo. Ahora lo vamos a ver en la tierra. ¿Está? La próxima vez que lo veamos, capítulo 21, al tabernáculo de Dios, a través de los juicios de la copa de ira. ¿Qué temporada? La temporada de la nación hebrea, por la temporada de la nación espiritual, el Israel de Dios llamado la iglesia. ¿Ok? Que es el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios en aquel tiempo era en el templo hebreo. El tabernáculo de Dios en este tiempo es la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, de la cual todos nosotros somos piedras vivas, parte, las naciones de la tierra. Verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo. ¿A dónde? El templo del tabernáculo del testimonio. En el idioma griego no suena como lo tradujo Casidoro de Reina o Don Valera. No suena así. Suena el templo del tabernáculo y aparece, ¿por qué dice testimonio? Porque la matriz de esa palabra testimonio es martirion, que es el tabernáculo de los mártires, de los testigos que entregaron su vida por la causa de Cristo. ¿Se entiende? Ya expliqué cómo es que entregaron su vida, cómo es que de aquella terrible persecución que había en aquel momento que escribe Juan. Y salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñido alrededor del... Estaban ahora ordenados para ejecutar las órdenes de Dios. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas, las copas de la ira de Dios. Esto lo vemos que ellos las despliegan en la tierra, en la escena física. Aquí en la tierra, como es en él, porque todo lo que inicialmente sucede en la dimensión del espíritu tiene efecto definitivo en la tierra. ¿Sí? Porque como es espiritualmente, va a ser en la tierra. ¿Está? ¿Quién reina en el cielo? Así será en la tierra. Cuando la iglesia amanezca acerca de cuál es su rol, un rol muy similar, pero mayor en luz al que Adán tenía cuando fue puesto en la tierra. Gobernar la esfera físico-material en nombre y por la autoridad de Dios para llevar todo, para devolver todo al orden original, a Dios.
no a la religión, al Dios del Espíritu. ¿Está? Diga aplicación. Quienes vienen y adoran a Dios, en cambio de administración, es verso 4. Porque tus juicios... ¿Cómo es que los juicios de Dios se han manifestado? Juicios, la palabra es una palabra griega, dikaioma, que significa obra equitativa. Su autoridad. Lo que va a mostrar es que ni una sola de las palabras de Jesús cayeron en tierra. Cielo y tierra pasarán, mis palabras permanecerán. ¿Qué significa? La administración de Dios, de una manera, cuando Jesús pisó la tierra, va a pasar. Pero las palabras de Dios no se van a dejar sin cumplimiento. ¿Sí? Diga, resignificando la Escritura. ¿Qué palabra específicamente? Alguien que lea Apocalipsis 1.7 y otro que lea Mateo 27.25. ¿Quién va a leer Apocalipsis 1.7? Ya terminó. Estamos en la aplicación final. Ya explicamos el texto, qué quiere decir. Vimos los 3 anuncios. Esos anuncios son, en el verso 1, las plagas postreras son anunciadas, las 7 copas de la ira, del verso nacional a una internacional, del antiguo pacto al día de Cristo. El evento de clausura del templo, del tabernáculo celestial, que anticipa, anuncia el cierre del templo en Jerusalén. ¿Sí? Eso vimos. Pero en el verso 4 tomamos esta expresión, porque tus juicios se han manifestado. Los sacerdotes hebreos sí. Pero básicamente lo que le traspasaron, y ahí ven la crucifixión, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Mi lengua fue como un tiesto seco pegándose a mi paladar. Me han rodeado toros fuertes, toros de Basán. Me ha cercado cuadrilla de maligno. Salmo 22, lo que Jesús sentía en la cruz del Calvario. ¿Quiénes le traspasaron? Él era el rey. No estaba en vano ese cartel arriba de su cabeza que en 4 idiomas decía Rey de los Judíos. Y que les daba bronca a los judíos. ¿Por qué pusiste Rey de los Judíos? Poné, este dice Rey. Lo que está hecho, dijo Pilato. No era en vano. Mirarán al que traspasaron. Lo traspasaron los romanos. La lanza de su costado, las heridas. Pero fueron los romanos la mano sucia de la religión hebrea que pagó para que Cristo sea crucificado. Con los dineros del templo hebreo, las ofrendas de adoración del Israel, mataron a su rey. Porque pagaron a los testigos falsos que testifiquen aquella mañana trágica de los juicios, pagaron a Judas Iscariote para que lo entregue y pagaron a los soldados romanos para que digan que los discípulos robaron el cuerpo. ¿De dónde salió ese dinero? Ese dinero no salieron de las arcas de la bestia del César, de Nerón, ni de Pilatos. Ese dinero salió del templo. Siempre digo, los religiosos se ensucian las manos para hacer sus macanas, ¿no? Los que lo traspasaron fueron los hebreos en conciliábulo con los romanos, con el poder hegemónico mundial. Mirarán oportunidad, por supuesto que la tienen. ¿Cuál es la oportunidad? Recibir a Cristo como su Salvador, Señor, despertar por medio de la fe, reconocer que Él era el Mesías anunciado, el mismo que tenemos nosotros. Pero no es sin Cristo, ni fuera de Cristo, que hay un plan de redención, ni de restauración, mucho menos de restauración para Israel. Apóstol, cuando usted dice, cuando sean todos los cielos allá arriba,
Y Cristo se puso en la puerta de Israel, realmente, y ahí cayó el juicio sobre Israel, porque cuando le dice ese día que dice, no vayan a los gentiles, vayan al pueblo de Israel, Cristo lo acorraló a ellos, realmente lo cerró la puerta y ahí realmente lo empezó a juzgar realmente Sí. el juicio. Pero ellos no se vieron hasta 40 años después, cuando fueron realmente acorralados Acorralado por los romanos. por los romanos. Ahora, mirarán al que traspasaron, pero lean por favor Mateo 27-25 para la aplicación final del estudio de esta mañana. Apóstol. Sí. Ani Fernández, de la comunidad Iglesia Familia de Santa Fe. Ajá. Buenísimo. Un saludo es Ella saluda. Ani buenísimo. Fernández. De la Buenísimo, comunidad. Ani. Vamos. Mateo 27-25. ¿Cómo podemos decir de que Dios está tratando con... Observe esto. Observe lo dicho por los hebreos. Mateo capítulo 27, verso 25. Los que decían en la euforia total, hace 8 días antes decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey, y ponían mantos debajo del pollino de asna, señal de que era el Rey el que venía y entra por la puerta oriental a Jerusalén, según lo que dice Zacarías. Pero dando cumplimiento a la profecía de Zacarías. Eso no va a pasar, eso pasó. Por favor, 27-25 de Mateo. En 8 relatos diciendo esto. Por favor, 27-25 de Mateo. Y respondiendo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le da una oportunidad más. Elijan ustedes, porque me es lícito en esta fiesta darle a elegir un criminal para que lo libere. Entonces lo ponen ahí a Barrabás, inelegible Barrabás. Todos los dramas tenía. La peste del pueblo. Por favor, metan preso a ese muchacho, decían los judíos. El terror de Jerusalén. Y todos dicen, Barrabás, Barrabás. Sí, pero crucifícale a Jesús. Y la frase posterior, Mateo 27-25, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Y ahí estaban. Esa generación y sus hijos viviendo el juicio de Dios más terrible, la tribulación como nunca hubo ni habrá, según Jesús en Mateo 24, sufriendo ellos y sus hijos el justo juicio de Dios, la nivelación de Dios, el equilibrio de Dios, que no puede dejar sin castigo al culpable, excepto en la era de Cristo, la era presente, en el día de Cristo. ¿Ok? Entonces ahí está el justo juicio de Dios sobre la nación de Israel. La semana que viene vamos a ver el capítulo 16, donde vamos a ver la ejecución de las plagas en la tierra. Pero antes vamos a terminar, antes de orar, leyendo un último texto, Primera de Pedro 4:17. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? Primera de Pedro 4:17. Sí. Habla mucho también de esto, es el libro de Judas, el hermano de Jesús, que se convirtió después. Es que le pega mucho a los romanos. Le pega mucho a los que apostatan de la fe, ¿sí? Los que abandonan la fe. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. ¿Quién lo va a leer? Dale, Marce. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Conclusión. Dios va a revelar su justicia. Él absorbió la culpa de nuestro pecado, mi hermano, pero siempre revelará su justicia. Entonces, vivamos santa, justa y piadosamente. ¿Para qué? Para que nuestra vida no sea una pérdida, no una pérdida de ir al infierno, hermano, porque
Estamos en la generación redimida por Cristo. Estamos en la luz del Evangelio de Cristo, que es para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Que es poder de Dios para salvación. No está hablando de pérdida en el sentido del infierno, está hablando de pérdida en el sentido de propósito. Siempre se manifestará la justicia de Dios. Siempre. La justicia de Dios es ineludible. Vivamos en la reverencia santa a Dios, entregados, rendidos a su presencia, a su palabra, como su propósito. Amén. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Diga mayor luz, mayor demanda. ¿Tenemos luz en la casa? La demanda es equitativa. Actuemos responsablemente. Actuemos en el temor de Dios. Sí, Daniel. Como dice realmente, le he llamado, dice la palabra, le he llamado a la luz, pero usted como su mala obra, dice que dice el texto, por su mala obra no vinieron a la luz, porque la luz es la que te trae a la mala obra. Realmente lo que vos tenés adentro, Cristo te trae, te saca lo que vos tenés, te muestra lo que vos sos y Cristo es eso que te manda también. Juan capítulo 3. Dios quiera que Él nos muestre lo que somos, porque en la era presente somos en Él, de Él y por Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te honramos esta mañana, rindiéndolo todo. Somos de las naciones que vienen y te adoran. Somos de las etnias, las razas de la tierra, que vienen y te adoran, Señor, entregándolo y rindiéndolo todo. Padre, gracias por el día de plenitud de Cristo en nosotros. Ayúdanos a vivir en la luz de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis hermanos, que tengan el mejor día. Hoy, a partir de las 19 horas, celebración total en ICB. Esta vez despierto porque vi que alguno por ahí se rendía, pero bueno, fue el efecto del cumpleaños de anoche. Los bendigo a todos, los bendigo a ustedes, mis hermanos, y están invitados a participar de la celebración virtual a partir de las 19 horas. Chao.